Ley de Boyle-Mariotte, volumen y presión. El químico inglés Robert Boyle observó que en una masa dada de gas, a temperatura constante, un aumento de la presión del gas producía un descenso proporcional del volumen. Y a la inversa, cuando la presión disminuía, el volumen que ocupaba el gas aumentaba. Con base en los resultados de sus experimentos, Boyle publicó la siguiente ley en 1662 que dictaba lo siguiente. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a su presión. En 1676, el físico Ed Mariotte llegó de manera independiente a la misma conclusión de Boyle. Por esta razón, muchos conocen como la ley de Boyle-Mariotte. Ley de Charles, volumen y temperatura. En 1787, el físico francés Jacques Charles inició una serie de experimentos en los que estudió la relación entre el volumen de un gas y su temperatura. Joseph Gay-Lussac, en 1802, confirmó los hallazgos de Charles con presión matemática. Él demostró que a presión constante el volumen de un gas aumenta con la temperatura y disminuye si la temperatura baja. La ley dice así: a presión constante, el volumen de una masa fija de un gas es directamente proporcional a su temperatura. El físico británico William Thomson se basó en estos datos para desarrollar la escala de temperatura Kelvin, y así se estableció la temperatura sería el cero absoluto. Ley de Amontons. El físico francés William Amontons observó que la presión de un gas era directamente proporcional a su temperatura. A esta relación se le conoce como la ley de Amontons, y dice así: la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre que el volumen se mantenga constante. Esto significa que si el volumen de un gas no cambia mientras es calentado, la presión de una masa de gas aumenta en la misma proporción en que se incrementa la temperatura. Ley de combinada de los gases. Las leyes de Boyle, Charles y Amontons se pueden combinar en una ley que indica a la vez la independencia del volumen de una cierta masa de gas respecto a la presión y la temperatura. Esta ley es conocida como la ley combinada de los gases. Para una masa determinada de cualquier gas, se cumple que el producto de la presión por el volumen dividido entre el valor de la temperatura permanece constante. El valor de este constante K depende de la masa y no del tipo de gas utilizado, ya que todos los gases se comportan de la misma manera. La ley combinada de los gases se puede expresarse de la siguiente manera, con las temperaturas T1 y T2 en Kelvin. Ley del gas ideal o ecuación de estado. La ley del gas ideal es la ecuación de estado de un gas ideal, es decir, un gas donde no haya fuerzas intermoleculares significativas y en el que las colisiones entre las partículas sean perfectamente elásticas. Fue propuesta por primera vez en 1874 por el físico francés Aimé Clapeyron, que nació en 1799 y murió en 1964. Esta ley considera los aspectos establecidos por las anteriores leyes Boyle, Charles y el principio de Avogadro. La ley del gas ideal se puede aplicar para calcular la masa de un gas. Si n es el número de mol, se tiene que n es igual a m partido m, donde m es la masa en gramos de la muestra y m mayúscula la masa molar. Ley de Dalton o de las presiones parciales. El químico y físico inglés John Dalton determinó que cuando se ponen en un mismo recipiente dos o más gases diferentes que no reaccionan entre sí, la presión ejercida por la mezcla de gases es igual a la suma de presiones parciales de todos ellos. En otras palabras, cada gas ejerce una presión independientemente de otras, como si fuera el único gas dentro del recipiente. En general, la ley de Dalton se puede expresar así: presión total es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 y así sucesivamente.